Hoy celebramos la solemnidad de la ascensión del Señor a los cielos, el último de los misterios de la vida de Jesús. En el credo rezamos que Jesús subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. La vida terrena de Jesús culmina con este misterio de la ascensión, es decir, cuando Él pasa de este mundo al Padre y es elevado a su derecha. Y nos podemos preguntar, ¿cuál es el significado de este acontecimiento? ¿Cuáles son las consecuencias para nuestra vida? ¿Qué significa contemplar a Jesús sentado a la derecha del Padre? Para esto podemos dejarnos guiar por el evangelista San Lucas y podemos partir del momento en el que Jesús decide emprender su última peregrinación a Jerusalén. San Lucas señala, cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de caminar a Jerusalén. Mientras sube a la ciudad santa, donde tendrá lugar su éxodo de esta vida, Jesús ve ya la meta, el cielo, pero sabe muy bien que el camino que lo vuelve a llevar a la gloria del Padre pasa por la cruz, a través de la obediencia al designio divino de amor por todos los hombres. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que la elevación en la cruz significa y anuncia la elevación en la ascensión al cielo. El Papa Francisco, comentando este pasaje, nos dice que también nosotros debemos tener muy claro en nuestra vida cristiana que entrar en la gloria de Dios exige la fidelidad cotidiana a su voluntad, también cuando requiere sacrificio. Requiere a veces cambiar nuestros planes y programas. Jesús convocó a sus discípulos para el día de su ascensión al cielo en el mismo lugar donde había comenzado su dolorosa pasión, en el Monte de los Olivos. Jesús quiso que los suyos compartieran su triunfo allí donde comenzó su aparente derrota. Es como si Jesús quisiera que comprendieran, y también nosotros, que allí donde hay dolor, sufrimiento, soledad, allí el cristiano dará su salto al cielo. Así lo expresaba San Juan Pablo II en una carta sobre el sentido del dolor. Dice él, el cristiano sabe que después del pecado original, la historia humana es siempre un riesgo, pero sabe también que Dios mismo ha querido entrar en nuestro dolor, experimentar nuestra angustia, pasar por la agonía del espíritu y el desgarramiento del cuerpo. La fe en Cristo no suprime el sufrimiento, pero lo ilumina, lo eleva, lo purifica, lo sublima, lo vuelve válido para la eternidad. Y después de la resurrección, llevaban varios días viviendo en plena maravilla y gozo con Jesús resucitado. Lo habían visto aparecer y desaparecer en un instante, pero ahora, en el día de la ascensión, parecía haberse revestido de una calma solemne. Haciendo aquel gesto tan suyo de levantar las manos al cielo para bendecirlos, comenzó a separarse de ellos lentamente. Ellos cayeron de rodillas, dice San Lucas, y tuvieron la clara intuición de que esta despedida era distinta de las anteriores. Ahora se iba, y para siempre. Aquel lento alejarse emanaba poder y majestad. Seguía aún mirándolos y bendiciéndolos cuando una nube comenzó a ocultarlo a sus ojos. Ellos sabían que la nube era siempre el signo visible de Dios, el símbolo de su misterio y de su gloria. Una nube, así, había aparecido en la transfiguración. Y en las horas más humillantes de su pasión, Jesús había anunciado a los sumos sacerdotes que un día lo verían regresar entre las nubes del cielo. La ascensión es así, ante todo, una vuelta al Padre. Subir al cielo, entrar en la gloria, son sinónimos de ese regreso al Padre. Así se los había revelado a sus discípulos. Salí del Padre y vine al mundo. De nuevo dejo el mundo y regreso al Padre. Con la ascensión, Jesús no se alejó, sino que asumió una vida con la que realmente podía estar más cerca de nosotros. Adquirió una eficacia infinita que le permitía estar en todas partes. San Pablo en su carta a los Efesios definiría esta realidad con una frase definitiva, al decir que subió a los cielos para llenarlo todo con su presencia. Y lo mismo señala el prefacio de la Misa de la Ascensión. Jesús ascendió al cielo para comunicarnos su divinidad. Su marcha no es, pues, una lejanía, sino, podríamos decir, una intensificación de su presencia. Dice también el prefacio de la Misa, se ha ido no para desentenderse de este mundo, sino que ha querido precedernos como cabeza nuestra para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos en él nuestra morada.
Dios tiene pues una casa, y esa casa son precisamente los que lo aman. En su ascensión, Jesús se sienta a la derecha del Padre, allí donde el Padre está, en el corazón de los que guardan la palabra de su Hijo. ¿Y dónde está Jesús sino en el corazón de los suyos? Así lo expresaba el Papa Benedicto. La solemnidad de la Ascensión nos invita a una comunión profunda con Jesús, invisiblemente presente en la vida de cada uno de nosotros. Así comprendemos mejor, decía él, por qué el evangelista San Lucas afirma que después de la ascensión los discípulos volvieron a Jerusalén con gran alegría. Así lo dice en su evangelio. Y levantando sus manos los bendijo, y mientras los bendecía, se alejó de ellos y comenzó a elevarse al cielo. Y ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén con gran alegría, y estaban continuamente en el templo bendiciendo a Dios. Unos días antes, al anunciarles Jesús que perderían su presencia sensible, se habían llenado de tristeza. Ahora, en cambio, se muestran llenos de gozo. La reacción de los apóstoles es sorprendente. Lo más lógico es que se sintieran desconcertados y abrumados porque Jesús se estaba separando definitivamente de ellos y se quedaban solos en la tierra, con una tarea por delante que superaba por completo sus fuerzas y capacidades, y a la vez debiendo afrontar las mismas dificultades con las que se había encontrado el Maestro. Además, si todas las despedidas son penosas, el adiós definitivo de Jesús en este mundo los debería haber llenado de tristeza. Sin embargo, ¿cómo es posible que regresaran con gran alegría? Ellos vuelven alegres porque no se sienten abandonados. No creen que Jesús se haya como disipado en un cielo inaccesible y lejano. Evidentemente están seguros de una presencia nueva de Jesús. Se alegran en primer lugar por Él, por Jesús. En el camino de regreso se repetirían unos a otros las palabras que les había confiado en la última cena. La paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como las da el mundo. No se turbe su corazón ni se acobarde. Han escuchado que les he dicho, me voy y vuelvo a ustedes. Si de verdad me aman, se alegrarían de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Les he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Y también les había dicho, ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Sin duda que de verdad amaban a Jesús desde el primer momento de su entrega, pero ahora su amor era más sobrenatural, sobre todo después de la resurrección. Y aunque tenían una comprensible pena por la partida de su maestro, ellos se alegran porque aman a Jesús. Si de verdad me aman, se alegrarían de que vuelva al Padre. Como nosotros, cuando nos alegramos también si vemos una alegría grande en quien amamos. Papa Francisco hace una reflexión de este momento diciendo, generalmente cuando nos separamos de nuestros familiares, nuestros amigos, por un viaje definitivo, sobre todo con motivo de la muerte, hay en nosotros una tristeza natural, porque no veremos más su rostro, no escucharemos más su voz, ya no podremos gozar de su afecto, de su presencia. En cambio, el evangelista subraya la profunda alegría de los apóstoles. ¿Cómo es esto? Precisamente porque con la mirada de la fe ellos comprenden que Jesús, aunque se sustraiga a su mirada, permanece siempre con ellos, no los abandona, y en la gloria del Padre los sostiene, los guía e intercede por ellos. La partida de Jesús en realidad no significaba una separación, una ausencia permanente del Señor. Más aún, en ese momento tenían la certeza de que estaba vivo y en Él se habían abierto para siempre las puertas de la vida eterna. También ahora, por la fe, sabemos que Jesús continúa junto a nosotros y en nosotros, mediante la gracia, con el Padre y el Espíritu Santo. Es nuestro apoyo, nuestra fortaleza, el hermano mayor, el amigo más íntimo, que nunca nos abandona, especialmente en los momentos de tribulación o de lucha. Y ahora también comprendían hasta qué punto Jesús había derrotado a la muerte. Ahora descubrían que su Maestro era el gran autor de la vida, tal y como días más tarde proclamaría San Pedro en su primer discurso en el día de Pentecostés. Descubrían que hay dos vidas, la común de los hombres y aquella otra en la que Jesús había entrado ahora y en la que ellos, de algún modo, podían participar uniéndose a Él. De toda esta desbordante realidad, solo ahora, al verlo resucitar y subir triunfante hacia el Padre,
Habían comenzado a entender más. Por primera vez en sus vidas sabían plenamente que eran felices de verdad. Aquel ardiente deseo que había orientado todas sus búsquedas estaba saciado y entendían por fin aquello que pocos años después formularía a la perfección San Ignacio de Antioquía, que hay una sola cosa importante en la vida: haber encontrado a Cristo para la verdadera vida. En ese momento Jesús hizo este gesto tan propio de él. Levantó las manos, que conservaban las heridas de los clavos, y los bendijo. Aquel gesto sería uno de los últimos recuerdos que conservaría ante el Maestro. Así lo medita el Papa Francisco. Durante la ascensión, Jesús realiza el gesto sacerdotal de la bendición y con seguridad los discípulos expresan su fe con la postración. Se arrodillan, inclinando la cabeza. Este es un primer punto importante. Jesús es el único y eterno sacerdote. Está junto a Dios Padre, donde intercede para siempre en nuestro favor. La ascensión de Jesús al cielo nos hace conocer esta realidad tan consoladora para nuestro camino. En Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, nuestra humanidad ha sido llevada junto a Dios. Él nos abrió el camino. Si confiamos a Él nuestra vida, si nos dejamos guiar por Él, estamos ciertos de hallarnos en manos seguras, en manos de nuestro Salvador, de nuestro abogado. Él mismo había dicho que se marcharía para prepararnos un lugar en el cielo. Sin embargo, Jesús permanece presente y activo en las vicisitudes de la historia humana, con el poder y los dones de su Espíritu. Está junto a cada uno de nosotros, aunque no lo veamos con los ojos. Él nos acompaña, nos guía, nos toma de la mano y nos levanta cuando caemos. Jesús resucitado está cerca de los cristianos perseguidos y discriminados. Está cerca de cada hombre y cada mujer que sufre. Está cerca de todos nosotros, sobre todo en estos momentos de sufrimiento para tantas personas. Y otra reflexión muy consoladora del Papa Francisco nos dice que Jesús, cuando vuelve al cielo, lleva al Padre un regalo. ¿Cuál es el regalo? Sus llagas. Su cuerpo es bellísimo, sin las señales de los golpes, sin las heridas de la flagelación, pero conserva las llagas. Cuando vuelve al Padre, le muestra las llagas y le dice: mira, Padre, este es el precio del perdón que tú das. Cuando el Padre contempla las llagas de Jesús, nos perdona siempre, porque Jesús ha pagado por nosotros. Contemplando las llagas de Jesús, el Padre se hace más misericordioso. Este es el gran trabajo de Jesús hoy en el cielo: mostrar al Padre el precio del perdón, sus llagas. Esto es algo hermoso que nos impulsa a no tener miedo de pedir perdón. El Padre siempre perdona, porque mira las llagas de Jesús, mira nuestro pecado y lo perdona. Por último, podemos considerar que la ascensión de Jesús a los cielos tiene lugar en el Monte de los Olivos, cerca del lugar donde se había retirado en oración antes de su pasión. Una vez más, vemos que la oración nos dona la gracia de vivir fieles al plan de Dios. Papa Francisco hace pocos días nos dejaba una enseñanza que nos puede ayudar, especialmente ahora, cuando rezamos en familia o de modo personal, o cuando nos unimos a la misa a través de los medios digitales. Decía él: los hombres y las mujeres que rezan saben que la esperanza es más fuerte que el desánimo. Creen que el amor es más fuerte que la muerte, que sin duda un día triunfará, aunque en tiempos y formas que nosotros no conocemos. Los hombres y mujeres de oración llevan en sus rostros destellos de luz, porque incluso en los días más oscuros el sol no deja de iluminarlos. La oración te ilumina el alma, te ilumina el corazón y te ilumina el rostro, incluso en los tiempos más oscuros, incluso en los tiempos de dolor más grande. Todos somos portadores de alegría. ¿Lo habían pensado? ¿Que eres un portador de alegría? ¿O prefieres llevar malas noticias, cosas que entristecen? Todos somos capaces de llevar alegría. Esta vida es el regalo que Dios nos ha dado y es demasiado corta para consumirla en la tristeza, en la amargura. Alabemos a Dios, contentos de existir. Miremos el universo, miremos sus bellezas y miremos también nuestras cruces y digamos: pero tú existes, tú nos hiciste así para ti. Es necesario sentir esta inquietud del corazón que lleva a dar gracias y alabar a Dios. Somos los hijos del gran Rey,
del Creador, que el Señor haga que lo entendamos cada vez más profundamente y nos lleve a decir gracias. Y ese gracias es una hermosa oración. Al igual que los apóstoles, también nosotros, aceptando la invitación de los dos hombres vestidos de blanco, no debemos quedarnos mirando al cielo, sino que bajo la guía del Espíritu Santo, que está por venir, debemos ir por todas partes y proclamar el anuncio que salva. Jesús les dijo, así está escrito, que el Cristo tiene que padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre la comprensión para el perdón de los pecados a todas las gentes, comenzando de Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Y en espera del Espíritu Santo prometido, todos perseveraban unidos, como también nosotros ahora, con María, la Madre de Jesús.